Hola profesora, espero se encuentre bien. Mi nombre es Simón Roca, soy estudiante del octavo semestre de Administración de Empresas de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. En este siguiente video voy a hacer la explicación del mapa mental sobre el tema de la ética. La ética es una disciplina muy importante que se ocupa de la fundamentación de las normas morales que rigen las acciones de las personas tanto de forma individual como en sociedad. La palabra ética proviene del vocablo ethos, del griego, que significa sistema de costumbres o sistema de creencias. Es decir, que la ética puede entenderse como costumbres o hábitos. La disciplina de la ética surgió en Grecia con el propósito de examinar si los sistemas de creencias valorativos existentes en ese entonces eran los más adecuados. Por lo tanto, la ética nació como una reflexión o una concepción acerca de la mejor manera de vivir. Comúnmente se tiende a confundir la palabra ética con la moral, aunque estas dos palabras etimológicamente son verdaderamente equivalentes, es decir, que la raíz etimológica de estas dos palabras es igual. Pero cuando se habla de la moral, se habla de las normas morales que rigen las conductas de las personas, mientras que la ética se refiere a una disciplina que trata de establecer sobre qué se fundamentan o basan las normas morales. La moral es un tipo de conducta, en cambio la ética es una reflexión filosófica. Por lo tanto, la ética es una disciplina estrictamente filosófica. La ética, como doctrina, es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de lo que se considera bueno, adecuado o moralmente correcto. La ética tiene varias ramas, algunas de las más importantes son la metaética, la ética normativa, la ética aplicada, la ética utilitarista, la ética epicureísta y la ética kantiana. A continuación voy a mencionar y explicar algunos de los representantes más importantes de estas ramas con sus frases más célebres. George Edward Moore en 1903 escribió un libro denominado Principios Éticos, que se considera la carta de nacimiento de la metaética. Es por ello que este personaje se considera el padre de la metaética. La metaética es la rama de la ética que analiza el lenguaje moral. Algunas de sus frases más célebres que considero son: un hombre recorre el mundo buscando lo que necesita y llega al hogar y lo encuentra. La segunda es que todas las leyes morales no son más que declaraciones de que ciertos tipos de acciones que tendrán un buen efecto. Y por último, es que vivimos más de nuestros deseos que de nuestras obras. A pesar de que Immanuel Kant desarrolló la ética kantiana, se considera el personaje más importante de la ética normativa. Algunas de sus frases más célebres que considero son: tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación de él. La segunda es que mi obligación como ser humano que conoce es hacer el bien, precisamente porque soy ser humano y tengo la capacidad de conocer y actuar y evitar el mal. Y por último, el sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. La ética epicureísta es una disciplina filosófica que surgió alrededor del año 307 a.C., basada en enseñanzas éticas, políticas, jurídicas y científicas. Su creador fue Epicuro de Samos, por tal motivo la ética epicureísta lleva su nombre. Algunas de las frases más célebres que considero de Epicuro de Samos son: el placer es el bien primero, es el comienzo de toda preferencia y de toda aversión, es la ausencia del dolor en el cuerpo y la inquietud en el alma. La segunda es que el que no está satisfecho con poco, no está satisfecho con nada. Y por último, gozar el placer de estar vivo, saber discernir lo que es verdaderamente valioso y compartir en amistad tanto la vida como el conocimiento. Jeremy Bentham es el padre de la ética utilitarista. Algunas de sus frases más célebres son: la mayor felicidad del mayor número es el fundamento de la moral y la legislación. El vicio es un error de cálculo en la búsqueda de la felicidad. Y por último, que los seres humanos son motivados únicamente por el deseo de obtener placer y evitar el dolor. A pesar de que Immanuel Kant es el fundador de la ética kantiana, el filósofo John Rawls se considera también uno de los personajes más influyentes en esta disciplina. Algunas de las frases más importantes que considero de John Rawls son las siguientes. Le voy a leer una de ellas: los legisladores ideales no votan por sus intereses. Y por último, el padre de la ética aplicada es John Dewey. Y una de sus frases más célebres que considero es que la educación no es la preparación para la vida, la educación es la vida misma.